Estamos con Mariana y Laura, las dos son abogadas. Bueno, me gustaría en principio que cada una dé su posición en relación a este tema, Laura. Bueno, primero que nada, buenos días Silvia, buenos días Mariana y a toda la audiencia. Agradecer por supuesto a Radio Nacional la invitación. Es un tema que desde luego está instalado no solo en la agenda política, sino también en la opinión pública. Así que, bueno, nada, agradezco la invitación y felicito la iniciativa de este debate. Gracias. Bueno, antes de desarrollar de alguna manera las razones que justificarían o que llevan a sostener la no conveniencia de la sanción de este protocolo, a mí me gustaría sacar un poco el ambiente de conflicto, en el sentido de que creo que son más los puntos de coincidencia que de disidencia. Es decir, yo creo que todos estamos a favor de los derechos de la mujer y también estamos a favor del derecho a la vida. Es decir, hay o suele escucharse, si se quiere, una asimilación un tanto simplista cuando se habla de que quienes no estarían a favor de la sanción del protocolo de abortos no punibles están en contra de los derechos de la mujer, como así también quienes estarían a favor de la sanción de este protocolo estarían también en contra del derecho a la vida. En ese sentido, yo estoy segura de que, bueno, tanto Mariana como la postura de quienes proponen esta sanción del protocolo no son detractores del derecho a la vida, sino todo lo contrario. Entonces, un poco salir de esta dicotomía que se suele escuchar. Entonces, y plantearnos, ¿no? Cuál es la única diferencia que sí hay, que es real, y es si vemos o no vemos la sanción de este protocolo como una solución a problemáticas tan difíciles como son estas que contempla el artículo 86 del Código Penal. En este sentido, sí, de alguna manera las personas que consideran que no es oportuno y no es conveniente la sanción de este protocolo, entendemos que no lo es por el simple hecho de que no brinda una solución y una respuesta integral a la problemática de la mujer. Es decir, en primer lugar, yo, incluso como mujer, intentaría ponerme en el lugar de las personas que padecen situaciones tan traumáticas como puede llegar a ser el hecho de una violación o incluso problemas a la salud como consecuencia de un embarazo. Y desde esa perspectiva y tratando de entender cuáles son las necesidades concretas que estas mujeres necesitan resolver, preguntarme de qué manera podemos ayudarlas. Eso me parece que sería como el disparador o el criterio orientador, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a estas mujeres? Entonces, con esa pregunta, yo creo que la respuesta que se desprende es que el protocolo de abortos no punibles no brinda una solución integral a la mujer, porque de hecho el aborto agrega un drama al drama que ya de por sí es la violación, en el caso concreto de la violación, ¿no? Por supuesto. Y no resuelve las distintas circunstancias de los sujetos que están implicados, porque no solo que agrava la situación de la mujer, y en esto hay numerosas investigaciones científicas que avalan, que desde luego pongo a disposición de la Radio Nacional y de la audiencia, que avalan que efectivamente un aborto trae mayores consecuencias al drama que ya padece la mujer, sino que por otro lado tampoco resuelve la problemática de los otros sujetos implicados. Es decir, estamos hablando de la muerte de una persona por nacer, y por otro lado estamos hablando de que el violador, que como sabemos generalmente se encuentra en el entorno familiar de la víctima, vuelve a ese entorno familiar y queda impune, es decir, el delito queda impune. Con lo cual, sin perjuicio de que podemos ir desmenuzando los distintos argumentos, creo que lo más importante acá es tener en cuenta cuál es la necesidad concreta y real de la mujer cuando atraviesa estas problemáticas tan traumáticas, y preguntarnos si efectivamente este protocolo soluciona esa problemática. Por supuesto, después se puede debatir, ¿no? El tema de si la no punibilidad del artículo 86 del Código Penal implica un derecho que puede y o debe ser reglamentado. Podemos discutir también los argumentos que esgrime la Corte Suprema de Justicia. Podemos discutir también si el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene un carácter vinculante para tanto los otros poderes como para otros casos análogos.
es decir, me pongo a disposición a discutir el resto de las circunstancias, pero digo, como para no explayarme demasiado con datos específicos, creo que el punto concreto acá es que no se le estaría brindando una solución a la mujer y a los problemas, y por el contrario, una solución creemos que pasa por el lado de apoyarla, ofrecerle alternativas, contenerla desde todo punto de vista económico, social, alternativas de vivienda, de trabajo, poder llevar el embarazo a término, si no quiere hacerse cargo de la persona por nacer, que está en todo su derecho. O sea, entendamos que estamos hablando de una situación muy, muy traumática. Pero bueno, en ese contexto, ver de qué manera se pueden ofrecer soluciones más integrales, más completas, que no simplemente impliquen la muerte de la persona por nacer. Bien, Mariana. Bueno, sin querer tocó un espectro bastante grande de los argumentos que veníamos a debatir, Laura, entonces la verdad es que fui anotando algunas cosas para tratar de ir contestando. Como decía Laura, tenemos puntos de coincidencia. El tema es que, bueno, a ver, esta respuesta, esta opinión de que el aborto no punible no resuelve puede ser cierta. Lo que no podemos pretender es que ninguna política pública resuelva todos los problemas. Una única política pública no resuelve, lo que no quiere decir que no haya que adoptarla, porque evidentemente lo que hay que hacer es adoptar un paquete de medidas públicas que vayan resolviendo las distintas instancias de las diferentes problemáticas que van surgiendo en una sociedad. Claro que no resuelve por sí mismo un protocolo, pero eso es una buena razón para no adoptar y para no sancionar el protocolo de aborto no punible, me parece. Otro de los puntos que tocaba Laura es el tema de la impunidad del violador, que es uno de los argumentos fuertes, es uno de los argumentos que por ahí se repiten para oponerse a la protocolización del aborto no punible en función de los criterios fijados por la Corte en el fallo, ¿no? La Corte en el fallo del 13 de noviembre en FAL lo que dice es, no se requiere una denuncia, no se requiere la intervención de una autoridad policial ni judicial, basta con la declaración jurada de la mujer de que ha sido víctima de una violación frente al médico tratante para que la práctica pueda llevarse adelante. Quienes se oponen dicen, no, pero si no hacen la denuncia, entonces le está generando y está colaborando con la impunidad del abusador. La violación es un delito de instancia privada. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de la denuncia de la mujer para que luego el Estado pueda seguir investigando. Y tiene que ver con una decisión muy particular de cada mujer de qué hacer frente a una violación. De si la denuncia, de si no la denuncia, de si se somete al sistema probatorio que requiere investigar el delito de violación. Entonces es una situación absolutamente particular y no podemos poner como filtro para ejercer un derecho que la Corte está diciendo y lo plantea en estos términos, el derecho de acceder al aborto no punible en estas condiciones. La Corte lo dice como derecho. Digo, necesitamos que 90 años después viniera a decirlo la Corte, lamentablemente es así, pero la Corte lo plantea como derecho. Entonces no podemos obstaculizar un derecho con restricciones que la ley no pone. El artículo 86 que vos leíste cuando empezamos, en ningún momento plantea que hay que hacer la denuncia, que hay que hacer pruebas, que tiene que intervenir un comité, que tiene que intervenir la policía. De ningún modo está esto planteado en la ley nacional, que es el Código Penal. De ningún modo, entonces, una reglamentación podría venir a ser más restrictiva de lo que es la ley nacional. Entonces, esto de que se genera la impunidad del violador, además genera otra trampa, que es poner en cabeza exclusiva de la mujer la impunidad. A ver, por más que la mujer denuncie, habrá que después recorrer un sistema judicial que está en manos del Estado, o sea que no es solo la mujer la que queda a cargo de la impunidad. Sí, claro, si no denuncia, si decide no denunciar, el Estado no va a poder investigar, pero es una decisión de la mujer, porque también el Código Penal prevé que el delito de violación es un delito de instancia privada. Entonces, como para ir tocando algunas cuestiones. Desde ya que no coincido con que el aborto no punible en estos casos agrava la situación de una mujer víctima de violación. Me parece que una mujer que ha sido víctima de una violación, como consecuencia de esa violación, está portando un embarazo que no desea, de ningún modo es más grave para esta mujer abortar que continuar con ese embarazo que no desea y que es producto de un delito cometido contra su propio cuerpo. Me parece que es un punto en el que no vamos a coincidir porque son criterios de apreciación de qué es más grave o qué no es más grave.
Pero evidentemente que si una mujer está decidiendo está decidiendo esta práctica es porque no es más grave para ella. Y esto, a ver, no por nada, hay 500.000 abortos por año en Argentina. O entre 460.000 y 600.000 son las cifras más serias que tenemos. Dicen que tenemos esta cantidad de abortos al año en Argentina contra una tasa de 700.000 nacimientos. Entonces, si 500.000 mujeres están abortando, es porque evidentemente no les está resultando más gravosa esta situación. No digo que las 500.000 mujeres sean víctimas de violación, por supuesto, pero digo, hay 500.000 mujeres que están optando por esta decisión más allá de la punibilidad, más allá de las interpretaciones restrictivas. Hasta acá espero esta propuesta que hace Laura de que podamos debatir los argumentos del fallo de la Corte y demás, porque la verdad es que yo hasta el momento solo escuché discrepancias personales y ninguna jurídica a la interpretación que hace la Corte de la Nación en el fallo del 13 de marzo. Muy bien, vamos a las noticias ahora, son unos minutos, y vamos a continuar debatiendo acá con Laura Farfán y con Mariana Helin sobre el tema aborto no punible. Continuamos 10 de la mañana, 8 minutos en línea editorial. Estamos con la doctora Mariana Helin y la doctora Laura Farfán. Estamos hablando, debatiendo sobre el aborto no punible en la Argentina y en Mendoza. Esta discusión hoy está instalada en la provincia, se está discutiendo en la Cámara de Senadores, hay distintas posturas. Hay una media sanción ya de diputados de la diputada Liliana Vietti para que el aborto no punible adhiera a la guía nacional. En este sentido, una discusión que se ha estado dando en la provincia de Mendoza y en muchas otras provincias, porque tan solo son 10 provincias las que han protocolizado, solo 4 de estas 10 provincias han protocolizado con la guía de nación, el resto han puesto algunas restricciones distintas a las que plantea el fallo de la Corte. Bueno, la discusión un poco pasa por si este fallo de la Corte, que es una interpretación de la ley, sienta jurisprudencia, si las provincias lo tienen que acatar o no. Esa es un poco la discusión también que se está dando y me gustaría saber su opinión al respecto. Si te parece, Laura. Sí, cómo no. Y de hecho, un poco el pie nos lo había dejado Mariana al querer escuchar algunos argumentos, si se quiere, en base a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Antes, una pequeña aclaración respecto del número o la cifra que comúnmente se sostiene de abortos clandestinos en la República Argentina. Vale la pena aclarar que efectivamente se habla de unos 440.000 y pico, 500.000 abortos por año. De hecho, la guía técnica para abortos no punibles que sancionó el Ministerio de Salud de la Nación así lo menciona. Pero también vale la pena como ver cuál es la fuente o cómo se llega a esta cifra, porque pareciera un tanto abultada, sobre todo teniendo en cuenta, como bien dijo Mariana, que son 700.000 los nacidos vivos en la Argentina. Es decir, la razón de abortos en la República Argentina por nacidos vivos es un tanto elevada. Entonces, la misma guía técnica para la atención de abortos no punibles sostiene que la forma en la cual se arriba a este número es mediante un estudio, un criterio, que es el criterio de los egresos hospitalarios. Y para que la audiencia conozca un poco en qué consiste este método toma un único dato objetivo, que es el de aquellas intervenciones o aquellos abortos que requirieron una hospitalización a causa de complicaciones y demás. A partir de estas hospitalizaciones, por eso se llama egresos hospitalarios, se toma un número que no distingue entre abortos espontáneos y abortos provocados, es decir, es un número que ya de por sí tiene un vicio en sí mismo, y se lo multiplica por un coeficiente que se toma a partir de encuestas a personas, es decir, que estamos hablando de una cifra a la cual se llega a partir de un único dato que no es del todo objetivo o no describe con certeza el número real de abortos practicados, y se lo multiplica por un coeficiente que se crea a partir de encuestas, con lo cual permítanme al menos dudar, permítanme al menos dudar de la validez de esta cifra. Y en relación a si sienta jurisprudencia el fallo de la Corte. Respecto de la Corte y si sienta jurisprudencia, bueno, en primer lugar, y tomando la necesidad de hablar de argumentos jurídicos, es importante mencionar que
al momento de llegar este caso a la Corte, estamos hablando de un caso que había devenido en abstracto, porque la práctica del aborto ya había tenido lugar. Es decir, que la Corte ya de por sí se extralimita en el objeto con el cual había llegado a su intervención. En segundo lugar, efectivamente la Corte menciona en numerosas ocasiones que estamos hablando de un derecho al aborto, cosa que también hay argumentos de sobra y de carácter jurídico para discrepar. No existe ningún solo tratado internacional de derechos humanos que reconozca un pretendido derecho al aborto, ni siquiera habla en un lenguaje de derechos sexuales y reproductivos, más allá de que existen estos, no quiero que se me malinterprete. Y por el contrario, quienes sí han abordado un poco esta temática han sido los comités o los organismos de aplicación de estos tratados internacionales de derechos humanos, interpretaciones que no vinculan de manera directa a los estados. Lo que sí los vincula conforme la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados es el texto de la misma ley según los criterios que este convenio de Viena establece. ¿Te parece? Me gustaría que Mariana conteste también a lo que estábamos planteando. Bueno, la cuestión de los números, solo para contestarla, los indicadores, los criterios que se utilizan son dos. La verdad es que son mucho más complejos de esto que planteaba Laura y mucho más difíciles de plantear y aburridos de escuchar también. Hay un link que tal vez lo podés pasar, Silvia, como para que quien esté interesado lo chequee, con cuáles son los métodos, los criterios por los cuales se llega a este número. Y este número va, como decía, desde 460.000 a 600.000 abortos como números estimativos. Y por otro lado no hay un número, digo, yo puedo discrepar o puedo dudar, pero para discrepar o poner en duda por lo menos tengo que aportar algún otro. Y no tenemos ningún otro hoy por hoy que nos dé esta cifra. En segundo lugar, en cuanto al carácter vinculante o no del fallo, que no sé si ha quedado contestado. Es cierto que había devenido en abstracto el caso, la chica ya había abortado y la Corte se hace cargo de esto y lo dice. Y dice, bueno, sí, si bien realmente este fallo esta situación ya está resuelta, entendemos que es importante pronunciarnos porque los tiempos de estos procesos no son los tiempos jurídicos que tarda el caso en llegar a la Corte, y si no, nunca podríamos pronunciarnos como esto. Y como último garante del Estado Nacional de la vigencia de los derechos humanos, esta Corte se tiene que pronunciar. Digamos, no es que se equivoca la Corte, no comete el error, no se desliza, no creo que se extralimite. Se hace cargo de que el aborto ya estaba practicado y decide pronunciarse en este sentido. Y decide en el resolutivo de la Corte, si ustedes leen el fallo al final, no sé si lo voy a encontrar rápidamente, pero la Corte dice confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Chubut. Es decir, se expide como una sentencia más, confirmando el fallo que ha sido recurrido. Entonces, yo no veo extralimitación alguna. ¿Qué pasa con este fallo de la Corte? Bueno, hay dos patas, digamos. Una que exhorta a los poderes provinciales y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires a protocolizar, que es parte de lo que vinimos a discutir. Y en segundo lugar, a los poderes judiciales les dice que no pongan barreras, que no pueden judicializarse, tanto los poderes judiciales como los operadores judiciales y operadores del sistema de salud, los manda a no poner barreras que no están previstas en la ley, a no judicializar los casos. Es vinculante para los tribunales inferiores. En nuestro derecho positivo es cierto que no es obligatorio aplicar un precedente de corte, pero también es cierto que para apartarse de un precedente de corte, de un fallo de la Corte, para decirlo en términos más fáciles, para poder apartarse hay que dar razones fundadas para hacerlo. Insisto, yo no he encontrado argumentos jurídicos todavía y los busco porque soy una militante del tema y además soy abogada y quiero contestarlos, quiero ver en cuánto tienen razón. No encuentro más que meras discrepancias al fallo de la Corte. Y si hay algo que está claro en nuestro derecho positivo y en nuestra jurisprudencia, que no podemos discrepar con los fallos. Tenemos que fundadamente apartarnos de ellos y dar la discusión jurídica. Hasta acá no la encuentro. Muy bien, nos llega un mensaje del texto al 156 51 55 22 que de alguna manera va a abrir el debate. Este mensaje dice: muy bien,
por el debate, gracias a la radio pública, por esto. Contar que dice, quiero contar que viví mucho tiempo en Italia, allí el aborto está permitido, eso no hace que las mujeres vayan en masa a abortar, sino que le da la posibilidad de elegir. Yo pasé por la experiencia, mi embarazo era acéfalo y no me arrepiento. Los felicito, María Pía. Bueno, esto de alguna manera tiene que ver con la realidad de muchas mujeres y con esto de que en el caso de que se acate, digamos, la ley, que se acceda, digamos, al aborto, en este caso no punible, a nadie se obliga, ¿no?, a que vaya y lo haga. Esto es un tema que me parece importante plantear, en esto de que el movimiento feminista habla del derecho a decidir, y también, bueno, la gente, digamos, de las organizaciones que no están de acuerdo con el aborto tiene sus posiciones en este tema del derecho a decidir sobre el propio cuerpo de la mujer. Bueno, me gustaría que hablemos sobre eso, digamos. En definitiva, las mujeres son las que deciden si quieren o no hacerse un aborto, esto no las obliga a hacerlo. Sí, y esto sucede, perdón Laura, no sé si... No, por favor. Digo, esto sucede tanto cuando hablamos de aborto no punible como si habláramos de despenalización del aborto con los proyectos que están en el Congreso Nacional, porque también me parece que es importante marcar esta diferencia. Hoy estamos acá hablando de abortos no punibles, es decir, yo agradezco el espacio realmente para venir a hablar, pero la verdad es que estamos debatiendo en cosas que realmente está cerrada la discusión, y está cerrada por el legislador y está cerrada por la Corte, y solo se abre la cuestión, la pauta de protocolizar, de ver qué pasos seguimos para que este camino sea menos tortuoso de lo que viene siendo para las mujeres. No más que esto, la discusión de abortos no punibles está cerrada en Argentina. Lo que no está cerrado es la despenalización del aborto, y esa discusión la podemos dar todas las veces que sea necesario. Pero tanto en un caso de aborto no punible como en casos de aborto donde estuviera despenalizado y legalizado, nadie obliga a nadie a abortar. Digamos, quien no quiere abortar no aborta, y quien quiere abortar entendemos que tiene derecho a abortar. Mira, te leo un mensaje de texto, Laura, que de alguna manera para que también lo contestes. Dice, quería preguntar por qué les molesta tanto que una mujer decida sobre su cuerpo, sobre algo que si no fuera por ella no sería posible. Gracias, Laura, muy bueno el debate. Bueno, respondiendo, no sé si quieres que responda al oyente primero, sí, un poco de lo que estamos hablando, y si querés también responder a la audiencia. Seguro. Bueno, desde ya también pongo a disposición respecto del número de abortos que se practican en el año, los criterios científicos con los cuales se rebate tal número. Respecto de los argumentos jurídicos y de la no fuerza vinculante de este fallo, sí es un argumento jurídico el hecho de que efectivamente en el resolutivo del fallo, en el punto número 1, confirma la sentencia del Superior Tribunal de la provincia de Chubut, pero así también en el segundo punto del resolutivo simplemente exhorta a las autoridades a seguir los lineamientos que la Corte estima son los que deben guiar una interpretación del artículo 86. Es decir, para quien es jurista y abogado, sabe perfectamente que un fallo es vinculante cuando en el lenguaje que se utiliza se habla de se ordena a tal y cual persona bajo percibimiento de, ¿no? Entonces hay una orden con una sanción que le sigue a esa orden en caso de incumplimiento, y hay una forma de hacer cumplir esa sentencia. En este caso, el lenguaje que utiliza la Corte, muy sabiamente, porque la Corte es consciente de la no fuerza vinculante de su opinión, es decir, está en todo su derecho, si se quiere, de emitir esta opinión y hacerse cargo de esta extralimitación del objeto que había sido llevado a su entendimiento. Pero más allá de que se haga cargo y de que haga docencia en el fallo que emite, sí reconoce esta falta de fuerza vinculante, es decir, de su incompetencia para ir más allá de una mera exhortación. Entonces, en este caso, sí considero que es un argumento jurídico y sí considero que la Corte se ha hecho cargo de esta falencia y aún así ha decidido emitir una opinión. Y finalmente, repetime un poco la inquietud del oyente. El oyente decía que, bueno, en Italia está legalizado el aborto, que eso no significa que las mujeres vayan en masa a abortar, que ella pasó por
por esta situación, abortó porque tenía un feto acéfalo, y no se arrepiente de eso, y bueno, habla un poco de eso, de esto, de que las mujeres pueden decidir y que no van en masa a hacerse abortos. No, a partir de que efectivamente, esto esté yo legalizado. comparto 100% su interpretación, es decir, de hecho esto ha sido probado en otros países donde se ha legalizado la práctica, y efectivamente la gente no va en masa. Ahora, no ha sido un argumento que yo esgrimí para sostener estar en contra de, en este caso concreto, de la sanción del protocolo, y por supuesto muchísimo menos de una legalización libre del aborto. Me parece que no es, que sí, que coincido con ella, no irían en masa, pero me parece que tampoco es un argumento para sostener la postura contraria. No, sí, a ver. ¿Querés contestar algo, Mariana, a lo que decía Laura? No, más que contestar, plantear entonces, bueno, a ver, queda me parece, la idea de que el motivo para oponerse a la protocolización es que no alcanza como política pública única, porque otro motivo hasta acá para que no se protocolice y para que no se cumpla con la exhortación de la Corte no encuentro. Una cosa que a mí me gustaría plantear como eje, digamos, porque estamos hablando de aborto no punible. Leíamos más temprano, digamos, el artículo 86, donde establece cuándo el aborto no es punible. En un caso es cuando la mujer corre riesgo su vida, el otro caso es con el tema de la violación. Este es un eje que por ahí, del cual se habla poco, o por ahí los legisladores no sé si lo tienen tan presente. Estamos hablando de mujeres que han vivido una situación gravísima, que se ha vulnerado, digamos, se ha cometido un delito sobre ellas, han sido ultrajadas, y bueno, de alguna manera, y han quedado embarazadas a partir de esa situación. Lo que viene a ser el fallo o el artículo 86 de la Corte es, bueno, que las mujeres que quieran accedan, digamos, que no quieran continuar con ese embarazo porque no lo desean, digamos. En este sentido me gustaría saber qué plantean cada una. Laura. Puntualmente respecto del 86. Las mujeres que, claro, lo del 86, la mujer que ha sido violada y que no desea continuar con ese embarazo porque ha sido producto de una violación. Bueno, a ver, insisto en la postura inicial de que la primer reacción que sería conveniente que tengamos todos es ponernos en el lugar de estas mujeres que han sufrido estos delitos atroces, más aún con la consecuencia de quedar embarazadas. Es decir, insisto, como mujer creo que no debe haber una situación más dramática y más dolorosa que atravesar por una situación así, con lo cual desde ya me parece que, y en esto sí hago una crítica, si se quiere una autocrítica personal, una autocrítica generalizada para los grupos que están en contra de la sanción del protocolo, del aborto, y una crítica también extensiva hacia los organismos del Estado, en el sentido de que me parece que falta dar un paso de la simple negativa a propuestas proactivas que demuestren este compromiso concreto que decimos tener. Es decir, si realmente sostenemos que queremos ponernos en el lugar de la mujer y brindarle soluciones concretas, me parece que hay que dar un paso más, y los legisladores deberían, sea cual sea el resultado de la votación en el Senado y sea cual sea la suerte de este proyecto legislativo, me parece que es momento de hacernos cargo de aquellos dichos que estamos manifestando. Tenemos un compromiso real con la mujer, bueno, veamos de qué manera podemos solucionarlo. Y en este contexto insisto en que me parece que no brinda una solución, más allá de que Mariana entiende que sería una forma, aunque incompleta, una forma viable. Bueno, yo creo que no aporta absolutamente nada a la problemática de la mujer. Es decir, no es que simplemente mi posición implique, bueno, pero no es integral, entonces al menos demos un paso. No, considero que resta y no suma. Mariana. Bueno, yo siguiendo la línea de lo que venía diciendo y tomando esta empatía que propone Laura con una mujer víctima de violación, que está portando un embarazo como consecuencia de esa violación y que quiere interrumpirlo, me parece que suma y no resta que tenga allanado el camino y protocolizados y establecidos por escrito claramente cuáles son las pautas para seguir, para que este camino no se convierta en un camino lleno de obstáculos y de barreras puestas por diferentes operadores tanto desde la salud como desde la justicia. Y en esto que decías del 86 de la violación, el artículo 86
bueno, el inciso primero, una salvedad, Silvia, no solo prevé los casos de peligro para la vida de la mujer, sino también para la salud de la mujer. Y esto es importante porque muchas veces termina como subsumido. Si la mujer no está en riesgo de muerte, parece que no puede invocar el inciso 1 del 86. Y el inciso segundo, decíamos, que es sobre el que se apoya la Corte, bueno, el que interpreta la Corte, habla de violación y de atentado al pudor, con esta defectuosa redacción inicial, atentado al pudor contra mujer idiota o demente. Es decir, estamos acá hablando de dos supuestos, que es lo que deja claro la Corte. No podemos interpretar restrictivamente, no hay fundamentos jurídicos constitucionales, incluyendo, cuando digo constitucionales, a los tratados humanos, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. No hay un solo fundamento para pensar que es solo para mujeres que tienen alguna discapacidad mental que han sido violadas y no para otra mujer que ha sido violada y entonces no podría acceder al aborto por no contar con esta discapacidad. Es una locura desde el principio de igualdad, desde la dignidad, desde la libertad, desde el principio de reserva, desde la interpretación pro homine. Es decir, en caso de duda tenemos que tener la interpretación más favorable a quien en este caso está haciendo, a ver, hay una norma penal, es el derecho penal nos obliga a tener la interpretación más favorable a quien quiere ser procesado por esta causa. Digamos, una cosa que es bastante rara que pasó con el senador Vilches, que utilizaba el principio pro homine en favor de la vida en formación. El principio pro homine en la Corte, destrozando el principio pro homine. El principio pro homine en este caso es, si a esta mujer la vamos a procesar o no la vamos a procesar, no tenemos que procesarla penalmente. El Estado ha renunciado a través del Código Penal a perseguir penalmente a esta mujer que ha sido víctima de una violación y que quiere terminar con un embarazo que es producto de esa violación. Si además el Estado, en vez de hacerse cargo con políticas integrales, acompañando, dando en adopción para las mujeres que decidan terminar ese embarazo, pero no para quienes decidan no hacerlo, pero digo, si además de que al Estado le faltaran medidas de este tipo, la única idea que se le cae es penalizar y cargarle con el sistema penal en la cabeza a esta mujer, realmente no tiene asidero y el derecho no puede estar contemplando esta solución. Muy bien. Otro mensaje que nos llega de texto dice: los estados deben garantizar la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, deben garantizar el derecho a la salud y al aborto legal. Nos quedan muy pocos minutos, chicas, lamentablemente nos quedaríamos más tiempo, así que para cerrar me gustaría que cada una en un breve lapso de tiempo, por favor, cierre y diga, digamos, lo último que quiere decir respecto a esto. Laura. Bueno, reitero, dado que son las últimas palabras, reitero nuevamente la invitación y agradezco a Radio Nacional y a vos, Silvia, y a Mariana este espacio de debate. Simplemente insistir en que hagamos real el compromiso que decimos tener, analicemos con profundidad un tema que tiene implicancias tan importantes para la vida, para la salud, para la integridad física y psíquica de las personas. Contemplemos la situación de la persona del niño por nacer, contemplemos la situación de los terceros implicados, en este caso del violador, pero principalmente tengamos en cuenta cuál es la situación concreta de la mujer que está atravesando y planteémonos cómo ayudarla. Es decir, creo, o al menos quisiera, como para cerrar, proponer: no nos preguntemos si al protocolo de aborto no punible o no al protocolo de aborto no punible, sino preguntémonos qué necesita la mujer y cómo podemos resolverlo. Bien, Mariana. Bueno, sí, todo lo que sea ayudar a hacer efectivos los derechos de las mujeres es bienvenido, pero la coyuntura hoy nos obliga a contestar sí o no el protocolo y hay que contestarle que sí, que este protocolo tiene que salir. Los senadores y las senadoras tienen que aprobar este protocolo porque es lo que está exhortando la Corte, porque es lo que corresponde legalmente, porque es lo que corresponde constitucionalmente y porque tienen además el deber de dar esta respuesta desde lo político. Entonces, sí hay que contestarlo, hoy en esta coyuntura estamos y sí hay que aprobar ese protocolo en senadores. Muy bien, les agradezco muchísimo a las dos por este debate con tanto respeto. Esperemos que se pueda volver a repetir. Están invitadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, a Laura Farfán del Frente Joven, a Mariana Helling, las dos abogadas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y también de la Asociación de Abogados, Alianza de Abogados y Abogadas, la Alianza Nacional de Abogados por los Derechos de la Mujer. Les agradecemos también a nuestra audiencia, a todos los que estuvieron comunicándose con nosotros. Terminó de esta manera el debate sobre aborto no punible. Esperemos que haya servido, que haya dado
herramientas que nos haya permitido reflexionar un poco más a la sociedad mendocina y sobre todo a los legisladores, que son los que tienen que ahora, ¿no?, votar para ver, bueno, qué sucede con esto.